Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a estos testimoniales, una vez más, 2021. La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales y el Centro de Producción de Danza Contemporánea, agradece su presencia, su apoyo y su manera de compartir a través de las redes sociales, de este Facebook Live, este encuentro, este testimonial con la maestra Patricia Cardona. La maestra Patricia Cardona, investigadora, docente, apasionada espectadora de teatro y danza, de danza y teatro, de teatro-danza, apasionada de las artes escénicas, nos acompaña el día de hoy. Eh, yo no quisiera prologar demasiado este encuentro, porque creo que todo lo que Patricia puede traer a la mesa para compartirlo en esta suerte de intercambio coloquial, ameno, disfrutable, es materia que puede enriquecer la experiencia de muchos, entre ellos su servidor. Entonces, Patricia, bienvenida. Por favor, quisiera ver tu imagen y además ya estás aquí, Ya Patricia. Muy bien, estoy, sí. muy bien, qué bien. Bienvenida, Patricia. Y bueno, entremos en materia porque yo sé por experiencia propia que cada una de las ideas que de pronto se pueden bordar, y yo me atrevería a decir entre tú y yo, pero sobre todo tú que tienes toda la experiencia de esta suerte de percepción del espectador, como llamas a tu primer libro, me parece que fue el primero, no estoy seguro, pero tú nos enriquecerás esa información. Me llama la atención el nombre que has escogido para esta sesión, lo llamas regresar al origen. Y entonces, lo primero que a mí me pasa es pensar en Ulises, pensar en Ítaca. Y no sé por qué. Es una conexión, digamos que se da, yo diría, de manera natural. Pero ¿por qué nombrarlo así? ¿Y cuál es tu origen entonces, en todo caso? Sí, Patricia, cuéntanos. Buena pregunta, Marco Antonio. Lo nombré así porque toda mi trayectoria profesional, desde que empecé con la danza desde chiquitita hasta el día de hoy, ha respondido siempre a una sola pregunta: ¿qué es realmente la vida en todo lo que hacemos? Porque nuestra sociedad y nuestra cultura y nuestros estudios están tan alejados de lo que es la esencia de la vida y tenemos tan poco conocimiento de cómo se comporta la vida, que todo lo que hice a lo largo de mi trayectoria fue esa búsqueda que me llevara a un asidero de quiénes somos para darle autenticidad no solo a uno mismo como persona, sino al teatro, a la danza, a la escritura. ¿Y dónde se encuentra esa autenticidad? Es como regresar a casa, ¿te das cuenta? Es como un viaje de regreso a casa después de haber pasado por todas las experiencias del mundo, escolares, familiares, vivenciales, profesionales, periodísticas, que todo eso está en el afuera, que está maravilloso porque te da experiencias, pero finalmente, ¿cuál es el arraigo y lo que le da asidero y autenticidad a todo lo que hacemos? Por eso lo nombré como lo nombré. Mm. ¿Y cómo se da ese comienzo? Es decir, el origen suena al encuentro con otra que ya no es Patricia, con otra que fue, pero que sigue siendo paradójicamente. ¿Cómo es Cla- ese regreso? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo... Claro, claro. Uy, em, finalmente donde estoy el día de hoy se debe a varias experiencias que cambiaron mi existencia por completo, pero 180 grados. Para empezar, la danza me salvó como persona cuando yo era adolescente, porque mi familia quiso vivir en una gran cosmopolita.
una ciudad cosmopolita. Yo nací en Costa Rica y nos fuimos a vivir muy cerca de Nueva York. Mm, Entonces, sí, entonces yo viví toda mi adolescencia en Nueva York. Y como yo no era muy feliz viviendo en Estados Unidos, porque yo soy profundamente latinoamericana, entonces mi refugio fue la danza. Y yo, mm. y yo ahí encontré una manera de ser feliz y la posibilidad de ver los mejores espectáculos de Nueva York también me llevaron a recuperar el sentido de lo que yo soy como ser, independientemente del lugar donde vivo. Entonces, estuve a punto de convertirme en bailarina y entrar a la escuela de Juilliard de Nueva York para hacer la carrera, pero eso significaba quedarme en Estados Unidos. Y era tan fuerte mi raíz latinoamericana que yo dije, no, no puedo. Entonces me regresé a Costa Rica y es cuando decidí hacer una carrera universitaria y elegí la filosofía. Pues porque me hacía muchas preguntas de todo. Yo pensé que en la filosofía iba a encontrar las respuestas. Finalmente, la filosofía lo que me dio fue una capacidad para hacer preguntas y por eso me convertí en periodista, muy preguntona. Oye, una pregunta que es un Sí. poco el sentido de estos testimoniales. ¿Por qué época estábamos hablando cuando estabas en Nueva York y qué espectáculos o qué Ah, ejemplos de danza sí. contemporánea Bueno, estuvieron cerca de ti? mira, eran los años 60, Ujú. los años 60. Alvin Entonces, Ailey. sí, Alvin Ailey y también todas las grandes compañías de ballet, el New York City Ballet, American Ballet Theater, vi mucho ballet clásico. Y Mm, de danza contemporánea, todavía yo no me adentraba mucho en ese territorio porque estaba obsesionada con la belleza estética del ballet clásico y ujú, además mi madre también amaba esos espectáculos. Veía mucho ujú. flamenco y ese tipo de cosas. Y que el Carnegie Hall y los conciertos, bueno, estábamos deslumbrados con este aspecto cultural de Estados Unidos. Pero fíjate que a veces yo sigo un poco estos detalles que los invitados comparten. Hablas del ballet y el ballet es perfección Así y el es, flamenco es pasión, sí. pasión y perfección. Entonces, pareciera que la identificación que tú encontrabas con relación a estas fuentes, vamos a llamarlas así, estas fuentes que te nutrieron por lo menos una Sí, parte importante de tu vida, sí, o larga o corta, eso no importa, pero con una gran intensidad, son estos dos extremos que ahora a la sí, distancia o inclusive como en tu libro de la percepción del espectador, puedes encontrar que, bueno, baste decir Mercedes Amaya, la Winnie, no sé, Sara Varas, sí. por el lado del flamenco, Gades, obviamente, y por el lado del ballet, pues no sé si en ese momento estaba ya Barísnico dando el salto a No, Nueva York, todavía no creo. pero había, Estaba a punto de, sí, claro, claro, había toda una eh, estructura, digamos, Balanchine estaba en sí. su mejor momento, quizás Ah, en ese sí, punto en New York City Ballet, ¿no? así es, así es. Entonces, y el American Ballet con Jerome Robbins y con Sí, muchos otros estaban tomando este impulso. sí. ¿Cómo vinculas tú esta suerte de ojo que comienza a abrevar de estos universos aparentemente tan diferentes, ¿sí? El ballet por un lado y el flamenco por el otro. Mm, bueno, la perfección racional con la pasión y el fuego, o sea, la perfección racional del ballet clásico con la pasión y el fuego del flamenco, son dos cosas, son dos polaridades que todos traemos dentro. Y estas dos pasiones, finalmente son pasiones. Por eso me dediqué a estudiar filosofía, porque la filosofía me permitía entrar en esa parte racional que me jalaba durísimo, fuertísimo. Me encantaba escribir, Marco, me fascinaba Mm. escribir. Y finalmente, cuando yo decidí dejar Estados Unidos, mi intención era estudiar una carrera que me permitiera escribir como si yo estuviera bailando. O sea, que la palabra saliera del cuerpo como si fuera danza. Mm. Oh, sorpresa, mi querido, que cuando empiezo a ejercer la carrera del periodismo en México,
Ujú, después de haber estudiado filosofía, me voy dando cuenta que el lenguaje académico no me servía para nada, para esa intención que yo quería plasmar, que era bailar, escribiendo, bailando y bailar, escribiendo, que era exactamente lo mismo, y por eso me convertí en crítica de danza, porque para mí la palabra nace del cuerpo finalmente, mm. ¿ok? ¿Sí? Pero una pregunta, ¿cómo llegas a México? Bueno, me enamoré de un pintor oaxaqueño muy talentoso, con el cual tengo un hijo, Mm, que además es rockero y vive en Berlín. Una vida muy qué loca. bien. Entonces, gracias al amor, yo estoy en México. Y México se convirtió desde el 1973, que es cuando yo me vine y me casé Mm, con Alfredo, se convirtió en mi segunda patria. Es decir, mm, yo soy gracias a México, porque cuando empecé a ejercer la carrera del periodismo, porque tenía que aplicar de alguna manera la escritura y toda esa cantidad de estudios, entonces esa fue mi gran escuela, el mm, periodismo, que fue junto con ustedes en los años 80, cuando ustedes estaban como coreógrafos de los grupos independientes, ustedes y nosotros, los espectadores, íbamos creciendo juntos. O mm. sea, yo crecí junto con ustedes, me hice crítica y narradora y periodista gracias a ustedes porque yo los seguía apasionadamente. Mm, Entonces, pero mi frustración era que el lenguaje que yo tenía no me lo permitía, no me permitía ser fiel a lo que yo veía. Y es ahí cuando viene el gran giro de 180 grados en mi existencia, cuando conozco a Eugenio Barba y a la Escuela Internacional de Antropología Teatral, que me enseña todo un código de lenguaje vital, visual, energético, brillante. Los libros de Eugenio Barba a mí me enloquecieron. Y yo decía, es que yo necesito aprender a escribir de esta manera tan vital, tan energética, tan convincente, porque el periodismo requiere de un lenguaje veloz. mm. El periodismo no es un lenguaje denso, estático, estable. No, 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 no. Ahí las palabras tienen que ser como dardos y llegar directo al corazón y a la mente del lector. Recuérdanos un poco en qué periódico escribías. Yo empecé en el periódico El Día, que era un periódico chiquito, discreto, porque a mí me dio mucho miedo empezar a escribir en Excelsior, que era el gran periódico de la época, porque mi suegro trabajaba en Excelsior y me dijo, vente, yo te meto, como eran las cosas antes, te das cuenta, Ujú, ujú, vente, ujú. yo te meto. Así, y a mí me dio mucho miedo porque no me sentía capaz de estar en un periódico de semejante calibre. Entonces me dijo, bueno, vas a entrenarte en el periódico El Día, Mm, ahí vas a empezar a hacer tus pininos. Y entonces, en efecto, así fue. Y cuando se fundó el periódico Uno más Uno, con el suplemento Sábado que dirigió Huberto Batis, es ahí cuando me llaman y me dicen, estamos buscando un especialista en danza y queremos que seas tú. Bueno, entonces me llaman al Uno más Uno y en la mejor época del Uno más Uno, cuando tenía aquel espíritu aguerrido, donde la consigna era que los periodistas salieran a la calle con la espada desenvainada a cortar cabezas a través de la pluma. Era una cosa mm, tremenda. Y yo mm, dije, qué barbaridad, esto del periodismo no me está resultando tan fácil, y menos si yo tengo una mente filosófica. Esto tiene que cambiar. mm, 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 Entonces es ahí cuando antropología teatral viene y me cambia rotundamente el panorama, me desestructura todo lo que aprendí, fue como una especie de noviciado que me hizo volver a nacer. Y hay tres experiencias fundamentales ahí. Ahorita quisiera que nos las compartieras, pero ¿cómo conociste a Eugenio? ¿Primero como su espectáculo como director o sus textos como autor? Primero como autor, Mm, primero empecé a leerlo gracias a Fernando de Ita, mm, que me decía, mira, y estaba también Ramiro Osorio como director de prensa de Limba. Y mm. entonces, como Ramiro lo trajo a través de Limba, Sí, estaban ya recomendando hacer la lectura de Las Islas Flotantes, por ejemplo. Y cuando leí Las Islas Flotantes y me lo prestó Fernando de Ita, el crítico de teatro, sí, fue sí. verdaderamente así una iluminación, fue una epifanía para mí.
Y yo dije, yo necesito conocer a este hombre y que este hombre sea mi maestro. Entonces estaba dando él un seminario justamente en las instalaciones del Centro Cultural del Bosque. Mm. Y yo fui, gracias a que Bruno me permitió entrar, Sí, Bruno, como Bruno ha de haber estado organizando esto, él ¿no? organizaba exactamente, Bruno. Entonces yo fui como espectadora a ver los seminarios y entonces yo le dije, maestro, yo necesito seguir estudiando con usted. Entonces me dijo, bueno, vente a los encuentros de antropología teatral. El primero que voy a tener este año va a ser en Francia. Mm. Y entonces ahí empieza mi vía crucis, porque me voy a Francia y en Blois, era febrero, hacía un frío endiablado, y en Blois había un castillo renacentista que prestaron a Eugenio Barba para hacer este encuentro con actores y directores y críticos del mundo entero. Y entonces yo recuerdo que Eugenio Barba era, no era muy amado en Francia, porque Mm. Eugenio es totalmente latino y los franceses son muy racionalistas. Entonces todo el teatro francés era así como muy formal, muy cuadrado, y Eugenio venía a desquiciar, Exuberante. claro, y a desquiciar todos esos principios tan racionales con respecto al teatro y a la danza. Entonces, yo estuve de espectadora ahí esos 5 días y fue verdaderamente una experiencia, ¿qué te puedo decir? Fue un shock, porque el último día del encuentro, déjame decirte que ese libro que escribió Eugenio Barba, que se llama El arte secreto del actor, que es casi una Biblia así de este grueso y grandote, que aquí en México publicó Edgar Ceballos, Ujú, Escenología, ujú. inicialmente, él tenía esta irritación con Francia y los actores franceses con él. Entonces, Eugenio estaba hecho una furia todo el tiempo. Y el encanto de hombre que yo había conocido en México, en Francia desapareció, era un tirano. Entonces, el último día, como ceremonia de clausura, nos puso en un círculo, él en el centro, en una silla, tomó el libro del arte secreto del actor, empezó a despedazarlo, lo hizo Wow. añicos literalmente y le prendió fuego. Y entonces dijo, si ustedes pretenden que el conocimiento es sabiduría estática, son recetas de cocina y todas estas fórmulas o estos conocimientos que yo doy en este libro, si ustedes creen que el teatro es eso, olvídense, porque yo todos los días parto de cero, Mm. porque para mí la vida es una reconquista y una renovación completa día a día. Hay que cuestionarlo todo, no podemos recibir este conocimiento como algo fijo y estático. Y por supuesto, todos nos quedamos helados. Y yo dije, caray, con este estado de shock me regreso a México para empezar a cuestionar, en primer lugar, todo lo que yo ya conocía y que ya entendía que tenía que desaprender todo lo que yo ya sabía, que no me iba a servir de nada. Y eso sucedió en el segundo encuentro de antropología teatral en Salento, esa parte del sur de Italia, muy cerca de Sicilia. Ujú. Y ahí sí fue verdaderamente un golpe a las neuronas de la mente racional, porque en uno de los, también hacia el final de esta jornada, se separaron los directores de los actores y de los escritores y periodistas, y entre esos estaba yo. Y entonces dice Eugenio, bueno, yo me voy con el grupo de los escritores. No sabíamos lo que nos esperaba. Y entonces nos puso en un salón y como todas las mañanas había que despertarse muy temprano para observar un montaje del Fausto que él estaba haciendo con actores japoneses, chinos, balineses y los actores de l'Odin Teatret. Era algo muy exótico, muy eurasiano, como él lo llama. Y entonces nos pidió a todos que tomáramos una hoja y escribiéramos una pequeña crónica o crítica o percepción del montaje del Fausto que estaba sucediendo en la mañana. Y cuando ya teníamos el textito, nos pidió media cuartilla. Y cuando teníamos el texto, luego nos dijo, y ahora extraigan 5 verbos.
de ese texto. Bueno, extraemos 5 verbos. Y cuando ya teníamos los cinco verbos, nos pidió, ahora escriban un poema con esos 5 verbos. Entonces todos nos veíamos así, extrañadísimos, pero hacíamos la tarea. Y cuando ya teníamos supuestamente el famoso poema, nos dice, ahora quiero que ese poema ustedes lo incorporen a su cuerpo. Quiero que hagan una rutina, ya sea de performance o de danza o de lo que ustedes quieran, pero ese texto lo van a incorporar y se lo van a llevar a su cuerpo. Bueno, aquello fue realmente lo que menos esperábamos, porque imagínate a Patrice Pavis, a Fernando Taviani, a Fernando del Toro y un montón de críticos italianos, todos que trabajan aquí en el cerebro, puro intelecto, muchos con cuerpo de armario, que no se podían ni mover siquiera. Y esos tenían de pronto que hacer una representación física de su texto. ¿Te imaginas? Bueno, para no hacerte para no hacerte el cuento largo, al final nos dijo, ok, ya que tienen su rutina, por favor, así en diagonal, nos la van a mostrar uno por uno, como en una pasarela. Pero solo ustedes todavía, sin abrirlo a los otros participantes del encuentro, ¿verdad? O sea, No, no, solo era Eugenio y cerrado. ustedes. Sí, Okay. era un encuentro cerrado, porque ya de por sí era humillante el asunto. Imagínate abrirlo al público. No, no, no es posible. Es como poner a un bailarín a escribir, a construir Así una es, casa. O sea, no es así es, posible. así es. Bueno, total, que uno por uno fuimos pasando con nuestro numerito. Y al final, cuando terminó esto, yo no te quiero decir lo que era aquello, era como un desfile patético de densidad, tragedia, sufrimiento y humillación. Pero lo hicimos porque ahí estaba el maestro y bueno, era un experimento. Y al final se para el señor maestro y nos dice a todos, miren, yo en sus cuerpos puedo ver si ustedes tienen imaginación suficiente para escribir sobre teatro y danza. Wow. Y les he pedido que extraigan los verbos, porque si no hay verbos en un texto que reflejen la acción de lo que ustedes están viendo en la escena, no hay manera de que ustedes hagan conexión con el bailarín o con el actor. Ustedes son puro concepto, pura especulación. Entonces, ¿cómo pretenden ustedes escribir para teatro y para danza si los bailarines y actores no pueden asimilar eso en sus cuerpos? Porque no hay manera, porque ustedes no trabajan con verbos, con acciones, trabajan con puras abstracciones y conceptos elevadísimos y solo entre ustedes se entienden. Y entonces fue el acabose y ahí yo me di cuenta definitivamente de por dónde era el camino que yo tenía que seguir después de toda esa experiencia. Y por supuesto, muchos cayeron enfermos, otros se retiraron absolutamente odiando a Eugenio Barba y la antropología teatral, y aquello fue un acabose, pero fue una experiencia determinante. Y la última, pero esa, si no tienes preguntas, te paso la última que fue la peor. Sí, sí, no, no, no. Bueno, No. yo solamente añadiría dos verbos que curiosamente sumas. Uno es Ajá. conectar y el otro es tener. Yo creo que, y te digo que estos dos verbos a mí me resultan muy, muy reveladores porque una de las tareas, cuando yo he trabajado con Luis de Tavira, es precisamente la conexión, o sea, el conectar entre el personaje y el actor. Si no hay este conectar, entonces Luis puede pasar horas hasta que esa conexión se suceda. Así Y es. la otra que me llama la atención, el otro verbo, es justo el que acabas de mencionar, de tener. Tú tenías que, ¿no? Entonces, no hablaste del deber, ¿no? Pero hablaste del tener, como de Sí, esta suerte de impulso vital, de sí, tener que hacerlo, pues, ¿no? Hay quien tiene que correr, hay quien tiene que llegar, hay quien tiene que abrazar, ¿sí? Y sí. esto me llama mucho la atención que hayan sido como
estos dos enlaces que me vinculan, por lo menos con el discurso, a través de mi trayectoria con actores y directores de escena. Pero bueno, el tercero y último, bueno, el tercero al que fuiste, ¿cuál? El tercer shock profesional que me terminó de regresar al origen, porque todo esto que te estoy platicando fue quitar máscaras y máscaras y máscaras y máscaras hasta quedar en la desnudez más absoluta de lo que tú eres. Por eso el regresar al origen, ¿qué es? Es regresar a tu corazón, regresar a tu cuerpo, regresar a tu autenticidad. Y yo me regreso a México y ya con una visión un poco más clara de por dónde tenía que empezar a abordar la escritura y por supuesto toda escritura nace del cuerpo, la palabra es un impulso que nace del cuerpo y sobre todo si estás escribiendo sobre danza. Y un día resulta que recibo una invitación para viajar a Italia como periodista invitada porque van a hacer un homenaje a Jerzy Grotowski. Jerzy Grotowski estaba el gran revolucionador del teatro del siglo XX, uno de tantos, continuador de Artaud sí, de Antonin Artaud y de Meyerhold y todo este De séquito Stanislavski. y de Stanislavski, estos genios que sembraron la semilla del teatro del siglo XX. Entonces viene Grotowski y monta su escuela en Italia, perdón, en Polonia, pero luego cuando sale refugiado a Italia, el gobierno italiano le da una sede maravillosa, uno de esos edificios también renacentistas, y como él ya estaba en su etapa del teatro de búsqueda, ya no presentaba espectáculos, entonces el gobierno italiano estaba muy nervioso porque estaban subsidiando algo que no se veía. O sea, que no genera espectáculos. Entonces, ¿qué demonios hace este señor? Y los patrocinadores de Grotowski, entre ellos Barba y otros del séquito de ese grupo, decidieron hacerle un homenaje público para que las autoridades italianas vieran que Grotowski existía. Y entonces, que no era un fantasma por ahí escondido. Y decidieron hacer un homenaje invitando a muchos periodistas del mundo y por supuesto críticos, actores, y aquello era una cosa increíble. Entonces, en el teatro, en uno de los teatros más grandes de Módena, decidieron que Grotowski iba a dar una gran conferencia magistral. Y entonces la tarea nuestra como periodistas no era hacer un reportaje, sino que era, cada uno le podíamos hacer una pregunta a Grotowski, una pregunta pública en medio de todo el gentío que estaba ahí. Y entonces cuando yo recibí la invitación, yo dije, bueno, solo los europeos se pueden dar este lujo, invitar a un periodista para que vaya a un homenaje a hacer una sola pregunta. Eso también me dejó en estado de shock y yo dije, bueno, tiene que ser la pregunta de mi vida. O sea, no es cualquier pregunta, tiene que ser la pregunta de mi existencia, la que no me podré volver a hacer nunca más. Entonces, te podrás imaginar el pánico en el que entré, mi querido Marco, porque cuando yo volaba de México a Italia, yo veía por la ventanilla del avión las nubes y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí, Dios mío? Y yo traía en ese momento la crisis existencial de que era crítica en un periódico donde la consigna era cortar cabezas, desenvainar la espada y hacer un periodismo crítico, feroz, investigativo, etcétera, etcétera. Y yo ya me estaba cansando de esa falta de ética. Pero que es muy común en el mundo competitivo del periodismo y sobre todo de aquellos tiempos de los 80s. Entonces, es verdad, terrible. Entonces, mi pregunta era, yo venía en estado de catarsis sobre el asunto ético del porqué de la crítica de danza, si realmente qué tipo de memoria estábamos nosotros dejando para la posteridad. Entonces, cuando llegamos al teatro,
dijeron que la conferencia de Grotowski iba a ser de 11 de la noche en adelante, porque el señor vive de noche, él no vive de día, entonces Sí. es como una especie de vampiro. Y entonces a las 11 de la noche, 11:30, casi 12, aparece Grotowski en el escenario con su blancura lechosa, el pelo Ujú. blanco, su poncho y una tacita de café, que decían que traía piquetito, y se sienta a hablar en francés, y la conferencia duró 3 horas. O sea que las preguntas iban a empezar a las 2 de la mañana. Entonces, todo esto era algo totalmente, o sea, que te rompía los parámetros de todo. Para empezar, los parámetros del periodismo y de cómo se comporta una gente en un teatro. Y cuando llegó el turno, después de 3 horas de conferencia, que todos habíamos quedado literalmente temblando porque Grotowski se dedicó a hablar del horror de las programaciones sociales, educativas, religiosas, éticas que traemos en nuestro cerebro y en toda nuestra estructura emocional y psicológica, y de cómo definitivamente hay que romper con todos estos bloqueos si queremos hacer un teatro auténtico. Y por eso se le conoce a Grotowski como el creador de una técnica que en vez de generar habilidades, lo que hace es romper bloqueos para que puedas hacer un teatro auténtico. Entonces, yo quisiera, en este librito que se llama Diario de una danza por la antropología teatral en América Latina, que Ujú. está en la página web, yo quisiera leerles mi pregunta catártica y quiero leerles la respuesta de Grotowski, que fue ya la definición última de lo que yo tenía que hacer con mi escritura. Entonces, mi pregunta a Grotowski fue una confesión ética. Y esto fue lo que le pregunté. Si los críticos registramos la historia de una trayectoria artística con nuestras publicaciones cotidianas, si nuestro oficio depende del creador y de sus espectáculos para existir, si partimos de nuestra subjetividad y criterios para registrar un hecho escénico, ¿qué tipo de memoria histórica estamos dejando para la posteridad? Somos los responsables de la hemerografía para reconstruir el pasado desde el futuro. Entonces, ¿cómo dejar una huella de lealtad y no un marasmo de distorsiones de la propia historia? Porque yo estaba convencida de que la mayoría de los críticos cuando escriben, no escriben sobre el espectáculo, escriben sobre sí mismos. Entonces yo traía esta profunda crisis ética conmigo mismo. Si yo estoy escribiendo sobre mí, pues entonces, ¿qué clase de memoria histórica voy a dejar para el futuro? Bueno, el señor, entonces, aquí está muy divertida la descripción, pero la respuesta de él fue la siguiente. Cuando era estudiante de la Escuela de Actuación en Moscú, los libros de Meyerhold estaban censurados y guardados bajo llave. Mi curiosidad por conocer sus propuestas aumentaba conforme pasaban los días como estudiante. Con frecuencia me había acercado a la bibliotecaria para que me dejara leer sus textos y siempre sucedía lo mismo. Negaba la posibilidad una y otra vez, hasta que un día decidí chantajearla. Sabía que tenía un amante que trabajaba ahí mismo. Negaba chantajear ahí mismo. Me le acerqué para negociar con ella mi silencio y le dije, o me presta los libros de Meyerhold o la denuncio. Entonces, asunto arreglado. Fue tal su estupor que accedió a darme los libros y empecé a leerlos. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que conforme iba avanzando, las palabras de Meyerhold se convertían en imágenes vivas, presentes, cascadas de hechos que yo podía ver como una realidad viva, como una realidad viva frente a mí. Sentí que estaba presenciando los espectáculos de manera directa. Esa sensación de acercamiento al hecho escénico no la he podido olvidar. Sus textos quedaron en mí para toda la vida.
Así es como creo que debe escribir un crítico de teatro. Y con esa respuesta yo por fin regresé a mi cordura, regresé a México y se acabaron las torturas del lenguaje y de qué es la crítica, y es cuando yo me planteé la necesidad de que si el crítico quiere escribir algo sobre un artista, tiene que tener la altura de la capacidad creadora del artista mismo del que está criticando, porque si no es un diálogo entre iguales, es que la crítica está verdaderamente, no es crítica, es una cítrica lo que existe o lo que ha existido. O sea, una cítrica que era la noción de que aquí hay un señor todopoderoso desde arriba, vislumbrando a los artistas y diciendo con muchos juicios y prejuicios qué está bien y qué no está bien. Eso me parecía una aberración ética, y entonces es cuando escribí mi libro de la anatomía del crítico, donde planteo la necesidad de que el crítico también sea un creador. De otra manera no se justifica un diálogo con el creador. Totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, ¿Cómo te referiste a la palabra con las características de, yo llamo 5 características básicas de un bailarín? O sea, yo cuando desde mi audaz incursión en la danza señalaba que hay 5 cualidades que yo buscaba encontrar, identificarme, reconocer en un bailarín: flexibilidad, fuerza, coordinación, resistencia e imaginación. Mm. Y en este pulgar, donde yo señalo la imaginación, Ah, lo señalo porque es el pulgar que nos diferencia en la evolución del proceso de la civilización de la cultura y del arte. claro. Entonces, porque bueno, obvio hay animales más flexibles, más ágiles, más fuertes, más resistentes, pero la imaginación es la que permite que la ciencia y el arte encuentren estas nuevas identificaciones que nos dan, que nos imponen preguntas que, como diría Luis, en las cuales está implícita la respuesta. Sí. ¿Sí? Entonces, tú, me imagino, has encontrado que tu tarea como, no sé si llamarlo crítica, pero sí observadora, testigo de la danza, ¿cómo has logrado traducir esto que miras en aquello que leemos? Bueno, para empezar, para mí es muy importante que la danza primero se fije en mi cuerpo, que quede la memoria celular en mi cuerpo. Mm, Una vez que yo tengo la sensación del espectáculo en mi piel, no en mi intelecto, entonces es más fácil escribir un texto mm, donde yo vierto la sensación que me dejó el mm, espectáculo, que está vibrando en mi piel, porque ujú, me despertó mi BIOS, me despertó mi capacidad celular orgánica que está viviendo el bailarín en escena. Y una mm, vez que empiezo a sentir eso, lo empiezo a escribir, generalmente así de una manera muy vaga, y entonces cuando ya saqué toda esa sensación, porque es toda una inteligencia del cuerpo, ujú, entonces entra la mente racional a poner orden. mm. Y ahí yo ya puedo agregar datos históricos o datos biográficos. En fin, es una equivalencia entre la mente racional y la mente intuitiva, porque definitivamente no podemos estar trabajando desde la mente racional todo el tiempo, porque eso coarta totalmente la intuición y la imaginación y la sensibilidad. Mm, Entonces, desgraciadamente, nuestra educación hace un énfasis siempre en la mente racional, y entonces toda la otra parte está totalmente subyugada, está totalmente disminuida o adormecida. Y lo que yo tuve que hacer fue bajarle a la mente racional para dejar que la mente intuitiva y creadora emergiera y me permitiera yo comportarme como un ser sensible creador también. Y además para mí era muy importante este asunto de los verbos, mm, cómo escribir a través de acciones.
O sea, que se vea lo que yo vi. Entonces ahí tiene que haber una capacidad descriptiva importante, una capacidad de narrativa, y es que esto es todo un arte, la narración, la narrativa es todo un arte. Entonces se conjugan muchas cosas, Marco, pero sobre todo tiene que nacer de tu plexo solar el texto. Claro. Si no hay esa emoción, si no hay ese compromiso y ese contagio, es un texto frío, muerto, puede ser un texto, no sé, que no dice mucho. O sea, no tiene la capacidad de atrapar al lector para nada. Mm. Fíjate que ya vamos a ir cerrando, vamos a ir integrando todo lo que nos has compartido, que se ha, bueno, ha fluido como un río, ¿verdad? De experiencias y de conocimiento, y yo te lo agradezco muchísimo. Yo me quedo con una triada que pongo a tu consideración solo para reflexionar sobre esto en un ánimo de integración. Curiosidad, perseverancia y pasión. Yo creo que son cualidades que uno puede reconocer en todo aquel que encuentra a través del arte o de la ciencia esa curiosidad, esa perseverancia y esa pasión, en donde de pronto sea posible un paso más, un centímetro más en cada momento. ¿Tú cómo lo percibes esto que te comparto? Perseverancia, Curiosidad, perseverancia y pasión. curiosidad, perseverancia y pasión. Mira, la curiosidad, mi querido, aunque suene muy común, como palabra, la curiosidad es un impulso de sobrevivencia según la etología. O sea, la inquisitividad, esa necesidad de hacer preguntas, de investigar, de explorar, es un impulso de sobrevivencia. Entonces, sin eso, no hay nada, no hay una energía propulsora que te lleve a ninguna parte. Y la perseverancia siempre se alimenta de una necesidad de satisfacer esa curiosidad. Y Mm, la pasión definitivamente es lo que viene siendo tu poética, porque la pasión te obliga a crear, a manifestarte tú de manera auténtica con tu propio lenguaje. Ya no puedes tú ser un repetidor de modelos, ya no puedes ser un artista, no, una persona que utiliza lenguajes secundarios prestados. No. mm. Entonces, me parece fantásticas estas tres cosas porque por un lado está el impulso de sobrevivencia, por otro lado está la perseverancia, que es seguir alimentando esa curiosidad, porque siempre está renovada, renovada, renovada. Y la pasión es tu propia poética. Y ahí es donde ves cuajadísimo la presencia artística en cualquier ser humano. Mira, yo creo que podemos tener varios episodios, ¿verdad? De estos testimoniales y que te agradezco muchísimo. Estamos por cumplir el ciclo, el tiempo que está, digamos, calculado para estos encuentros. Uh -huh. Y no sé si quisieras tú cerrar con alguna idea que compartirnos. Bueno, pues que finalmente el regreso al origen es el regreso a tu propia poética, porque finalmente la poética es una autenticidad, una autenticidad. Y cuando, según los biólogos, sobre todo Humberto Maturama, se encarga de describir la vida como una autopoiesis, que la vida es creación de sí mismo todo el tiempo. Creación, renovación, transformación, evolución. Esa es la vida. Y entonces eso se llama autopoiesis. Entonces regresar al origen es regresar a tu propia autopoiesis, que es tu autenticidad evolutiva más profunda y propulsora. O sea, ¿qué más? No hay que irse a Tombuctú para buscar un paraíso terrenal y encontrar ahí el origen. Recuerdo cuando Guillermina Bravo fue al África para encontrar al hombre original, y fue un viaje espléndido, que fue cuando creó Epicentro, ¿te acuerdas? Porque Claro. ella andaba buscando el cuerpo original, ¿no? El animal humano.
Y entonces, yo estoy de acuerdo con ella, pero no es necesario ir al África. Regresemos a nuestra autopoiesis, lo vamos a encontrar ahí. Patricia Cardona, maestra Patricia Cardona, qué gusto, qué honor, qué privilegio, que muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues gracias también a todos aquellos que nos han seguido hasta este momento. Me toca despedir. De nuevo agradecer a la Secretaría de Cultura, al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, y desde el Centro de Producción de Danza Contemporánea le damos una vez más nuestro agradecimiento a la maestra Patricia Cardona. Muchísimas gracias y no será la última vez que nos encontremos, Patricia. Qué gusto. Gracias, Te Marco. seguiremos leyendo. Muchísimas gracias. Gracias. Muy buenas Gracias, noches. gracias, gracias. Hasta Buenas noches, luego. hasta luego. Buenas noches.